Buenas tardes con todos, soy Juliana Vizcarra, estoy en tercer semestre de diseño fotográfico y esta es mi exposición. Primero, ¿quién era David Seymour? Para empezar, su nombre de nacimiento no era David Seymour, era David Shimin. Nació en 1911 en Varsovia, en el seno de una familia de editores que producía obras en yiddish y en hebreo. Su familia se trasladó a Rusia al estallar la Primera Guerra Mundial y regresó a Varsovia en 1919. Tras estudiar imprenta en Leipzig y química y física en la Sorbona en los años 30, Schimen se quedó en París. David Rappaport, un amigo de la familia que poseía la pionera agencia de fotografía RAP, le prestó una cámara. Aproximadamente en 1932, Schimen, o Chim, que era como empezaron a llamarlo, comenzó a trabajar como fotógrafo independiente. A partir de 1934, sus reportajes fotográficos aparecen regularmente en Paris Soir y en Regards. A través de Maria Eisner y la nueva agencia Alliance, Jim conoció a grandes nombres de la fotografía como Henri Cartier-Bresson y Robert Capa. De 1936 a 1938, Jim fotografió la Guerra Civil Española y, una vez esta terminó, se fue a México en una misión con un grupo de emigrantes republicanos españoles. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York, donde adoptó el nombre de David Seymour, que es algo que muchas personas de origen judío tuvieron que hacer cuando dejaron sus países de origen con tal de esconderse del régimen nazi. En estos años sus padres fueron asesinados por los nazis. Seymour sirvió en el ejército estadounidense entre 1942 y 1945, ganando una medalla por su trabajo en inteligencia. En 1947, junto con Cartier-Bresson, Capa, George Roger y William Van Divert, fundó Magnum Photos. Al año siguiente, UNICEF le encargó que fotografiara a los niños necesitados de Europa tras la Guerra Mundial. Después de ese proyecto, Jim fotografió grandes historias en toda Europa, estrellas de Hollywood en localizaciones europeas y la aparición del Estado de Israel. Tras la muerte de Robert Capa, Jim se convierte en el nuevo presidente de la Magnum. Ocupó este cargo hasta el 10 de noviembre de 1956, cuando, viajando cerca del Canal de Suez para cubrir un intercambio de prisioneros, fue asesinado por una ametralladora egipcia. Me gustaría hablar un poco de mí, pero sobre todo de los 13 millones de niños abandonados en Europa que tuvieron su primera experiencia de vida en un ambiente de muerte y destrucción, y que pasaron sus primeros años en refugios subterráneos, calles bombardeadas, guetos incendiados, trenes de refugiados y campos de concentración. Así reza el texto introductorio de Children of Europe, el conmovedor libro de David Seymour, libro que se centra en los niños afectados tras la Segunda Guerra Mundial y documenta sus intentos por recuperar su infancia. Para este ensayo fotográfico, Jim viajó por Europa durante 6 meses, documentando la situación de millones de niños 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Conduciendo por 5 países europeos, Austria, Grecia, Italia, Hungría y Polonia, se encontró con niños que habían sufrido graves traumas mentales y físicos, desde los supervivientes de los campos de concentración nazi y los refugiados separados de sus familias durante mucho tiempo, hasta las víctimas de los ataques aéreos, las violaciones, las enfermedades y la desnutrición. Jim registró para la posteridad los daños irreversibles infligidos a una generación privada de su infancia. Las imágenes que capturó para Children of Europe transmiten con fuerza la realidad de los niños privados de su juventud. Uno de los retratos más escalofriantes es el de Tereska, una niña que residía en un centro para niños perturbados en Polonia. Superviviente de la Segunda Guerra Mundial, Tereska mira fuera del marco con una mirada hueca que habla de los inconcebibles horrores que debió sufrir. Detrás de ella cuelga una pizarra cubierta de un garabato indiscernible, que Tereska dibujó después de que le pidieran que representara su hogar. Esta extraordinaria fotografía, tomada en 1948 por David Seymour, ha sido vista desde entonces por millones de personas. Primero se publicó en la revista Life, donde el pie de foto decía en parte: las heridas de los niños no son todas externas. Las que se hacen en la mente por años de dolor tardarán años en curarse. Esta imagen de Tereska dibujando su casa ha fascinado a muchos y se ha convertido en un emblema de la Segunda Guerra Mundial. Sus ojos son penetrantes, como una ventana a su alma. No son los ojos de una juventud inocente. Al igual que los soldados que han visto combates intensos y sangrientos, ella tiene la aterradora mirada de 1 millar de metros.
En una escuela para niños atrasados y psicológicamente alterados, como afirma Seymour en los pies de foto de su historia, Teresca, que entonces tenía 7 u 8 años, está de pie frente a una pizarra. Como vemos en las hojas de contacto del fotógrafo, a partir de un aviso clavado en la pizarra, la tarea que habían indicado los profesores era realizar un dibujo bajo la propuesta Do Jest Dom. Esto es casa. Esto es lo que los niños debían dibujar, pero Teresca solo pudo trazar con tiza una maraña de líneas frenéticas. Sus ojos atormentados reflejan su confusión y su angustia. Durante más de 70 años, esta imagen estuvo rodeada de misterio, y la verdadera identidad y la verdadera historia de Teresca permanecieron desconocidas. Hay otras versiones de esta imagen que circulan por ahí, y en muchos casos sus pies de fotos mencionan que el sujeto creció dentro de un campo de concentración. Sin embargo, ese no es el caso. Tereska Adentowska procedía de una familia católica. Era una de las dos hijas de Jan Clemens, activista del Estado clandestino polaco. Durante el levantamiento de Varsovia entre agosto y octubre de 1944, el padre de Tereska recibió una fuerte paliza y la Gestapo le rompió todos los dientes en su cuartel general, que a la vez era la prisión de Varsovia. Durante la guerra, la madre de Tereska hizo todo lo posible para proveer por sus hijas. Por ejemplo, visitaba el gueto judío para comerciar con productos. Durante el bombardeo de Varsovia por parte de la Luftwaffe alemana, la casa de Tereska fue destruida y su abuela fue probablemente abatida por soldados ucranianos que ayudaron a los alemanes a aniquilar el levantamiento de Varsovia. Tereska fue alcanzada por un trozo de metralla que la dejó con daños cerebrales de por vida. Al huir de Varsovia después de los bombardeos, Tereska, de 4 años, y su hermana Jadwiga, de 14, pasaron 3 semanas intentando llegar a un pueblo situado a 60 kilómetros de Varsovia, a pie, en un país devastado por la guerra. A pesar de todo esto, se dice que desde su infancia a Tereska le gustaba dibujar, sobre todo flores y animales. La fotografía de David Seymour de Tereska se ha convertido en un símbolo del destino de los niños durante la guerra. Es como si estuviera atrapada en la enmarañada red de sus propias líneas de tiza. Permaneció congelada en el tiempo. Para Tereska, la guerra nunca terminó. Gracias.